No cabe duda que cada día que pasa, los entes totalmente desgastados de la televisión están desquiciados. No hay quien los tome en cuenta, no hay quien les baile sus tonterías. Y lo mejor de todo es que ante la debacle de las televisoras mexicanas, de la pérdida de miles de millones de pesos anuales, de que las redes sociales les han reducido a añicos, también podemos vislumbrar cómo la hipocresía y el cinismo de estos entes es más que evidente. De hecho, si recordamos lo que pasó con Salinas Pliego hace algunos ayeres, cuando estuvo en el auto de su empleado el Escorpión Plateado, este sujeto le preguntó si no creía en una deidad o en algo religioso, a lo que este fraudulento dijo tajantemente que no, que eso es una manera de pensar del mexicano, que eso no era válido, minimizando así la creencia y la fe de muchos mexicanos. Él habló de un pensamiento mágico para quienes creen en divinidades y afirmó sin ningún sustento y sentimiento y hasta en tono de burla que había que romperse la madre y que sus logros personales y empresariales se debían a su esfuerzo, no a la intervención divina, señalando que él no creía en nada más que en él mismo. Sin embargo, como dice la tía panista partidista, no crees en Dios hasta que te va mal y hasta que ya no puedes salir de algún problema. Ahora sí, Diosito, ahora sí, Virgencita, ayúdame. ¡Ja! Mostrando por completo un karma que se puede saborear por millones de mexicanos. Por eso mismo hoy repasaremos a estos personajes hipócritas que solo se cuelgan de la fe del mexicano. Y ahora desesperados y sin dinero imploran a las deidades y divinidades que ellos mismos ningunearon porque están totalmente atravesados por algo que se llama SAT. Por eso ponte cómodo, porque el usurero Salinas Pliego y toda su parvada de chupa hongos se los está cargando la Gaber. Ya no la ven dura sino tupida. Por eso te exhorto, si te gusta este video, este canal, y quieres ver implorar de rodillas al usurero Salinas Pliego por no perder lo que le queda de su fortuna, solo suscríbete. Vamos por ese 1,000,000 y claro, a desterrar a las televisoras de México para siempre. Es por eso que hoy te presento el engaño de Salinas Pliego y el glorioso derrumbe de TV Azteca y Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Las televisoras mexicanas por años han sido un lastre y un cáncer para millones de mexicanos. Y su mejor auge la vivieron en los 90s y 2000, donde tenían en la lela a millones de mexicanos que, preocupados por su presente y futuro ampliamente deplorable en lo económico, lo último que les preocupaba era dejar de ver las mentiras con las que el gobierno les bombardeaba a través de las televisoras. Tanto así que las mismas televisoras como Televisa y TV Azteca no solo simulaban una guerra entre ellas, cosa la cual sabemos fue una vil mentira, que a la fecha algunos ignorantes siguen creyendo, sino que ambas se preocupaban por cómo mantener dormido al mexicano, con programas basura, talk shows, fútbol, religión y noticias tergiversadas convertidas en realidades alternas. Era literal la receta de cocina perfecta para dormir mentes y pensamientos, y todo aquel que se atreviera a criticarlas se tildaba de loco, frustrado o resentido. Siempre había una sociedad dispuesta a defender a las televisoras a capa y espada porque así como en el fútbol o en el espectáculo se creaban ídolos de papel. Por eso, conforme al tiempo y la tecnología avanzó, la gente se politizó más. El atraco a los mexicanos en lo social y en lo económico fue fundamental para que miles y miles despertaran. Pues en 1999, año crucial para TV Azteca, donde se hizo muy poderosa por dos situaciones. La primera, el asesinato de Paco Stanley, caso que a la fecha no se ha resuelto, pero que huele muy profundamente a que la televisora de la Jusco buscó acabarlo para poder ganar adeptos, credibilidad y de paso golpear al gobierno. La construcción de un mártir que terminaría acabado por su modus vivendi y que se alojaría en el tráfico de estupefacientes dentro de la televisora. Un pretexto perfecto para no preguntar ni investigar por el autor intelectual.
Curiosamente, como lo hemos dicho en otros videos, con esa muerte, la única que se benefició allí fue TV Azteca. Luego, meses después, y con el público creyente de TV Azteca y de Salinas Pliego a su favor, llegó otro bombazo, y en contra de Televisa con los ratings. Las acusaciones en contra de Gloria Trevi, Pati Chismoy y su séquito de quimeras con micrófono pasaban una y otra vez el caso de la Trevi de Sergio Andrade, mismo que en este 2025 ha dejado salir a la luz el romance de la Chismoy, vieja decrépita que le andaba poniendo el bizcocho en la boca al tratante. Ella se adjudicaba una y otra vez en esos ayeres que gracias a sus investigaciones en el 2000, Gloria estaba en el bote, pagando por eso. Recordemos que hasta TV Azteca financió y se cansó de promover el libro de Aline Hernández, ex esposa de Sergio Andrade, donde se acusaba de manera directa a Gloria de ser cómplice de todo eso. TV Azteca, en el año 2001, tenía ya poder ilimitado. Había puesto en la presidencia a Vicente Fox, sacando del camino a Cuauhtémoc Cárdenas, ya que la muerte de Paco Stanley le había pegado durísimo al candidato de las entonces izquierdas. Enemigo número 1 de Salinas Pliego en la capital, donde su discurso ventajoso y oportunista no hablaba de su empleado Paco Stanley, sino del cobro de los impuestos a sus empresas. Por eso, mientras TV Azteca se hacía fuerte con dos personajes públicos como el cricoso de Stanley y Sergio el tratante, junto a Gloria la supuesta cómplice, TV Azteca se ponía en primer lugar de los ratings y en los contratos con adjudicación directa con el gobierno de Vicente Fox. De allí nacería el conflicto en contra del Canal 40, un arrebato que daba un golpe en la mesa por parte de TV Azteca y el usurero, que dice: yo aquí mando y tengo a los gobiernos comiendo de mi mano. Mientras tanto, Televisa también seguía creciendo y buscaría más adelante promover el regreso del PRI a la presidencia, cosa que lograría en el 2012, último año donde estas dos televisoras tendrían injerencia absoluta sobre la mayoría de los mexicanos. Sobre el tema del arrebato de CNI Canal 40 ya hemos hablado y dejaré algunos links en la descripción sobre el caso de videos imperdibles que debes de ver. Incluso es hasta delirante como dos de sus personajes más importantes en la época, como el quesillo Oaxaca de Ciro Gómez Leiva y la lencha de Denise Merker, terminaron por perdonar a Salinas Pliego por todo lo que les hizo a su entonces televisora. Al grado que en estos años al menos Ciro ha estado del lado del usurero culpando a la 4T por hacerle una supuesta persecución política entre comillas. Retórica muy simplista para aquellos que les encanta engatusar ignorantes. Hoy ya en Radio Fórmula y destrozado por AMLO en el primer sexenio de la 4T. A Ciro ya solo le queda estar del lado con quien hace más de 22 años fue su agresor directo en cuestiones laborales. Y es hasta risible como Salinas en 2003, con todo el aparato del gobierno de Fox, terminó por doblar a CNI Canal 40 para llevarse el negocio, ya que a él le interesaba esa señal que millones de mexicanos veían todos los días, y el acabose había sido literal, el Mundial de Corea-Japón 2002, ya que esa cadena tenía todos los derechos de la justa mundialista. Por eso la televisora de Moreno Valle era el blanco perfecto para extender a su hidra. Con ayuda de los jueces del gobierno panista del marihuano de Fox, fue por el camino más largo. Así lo anunciaba CNI Canal 40 cuando el usurero no quiso llegar a un acuerdo por $44 millones, una extorsión que él mismo había implementado a su conveniencia. Al final, el mismo evasor fiscal desechó su propia propuesta para luego arrebatarles la señal. Por eso es importante decirle a la gente que cuando TV Azteca le quitó la señal a Moreno Valle fue por las exorbitantes ganancias que tuvo esa cadena por los derechos del Mundial del 2002, pues transmitió todos los partidos. Ellos habían llegado a un acuerdo con DirecTV, quien les dio un precio especial, cosa que no hizo con TV Azteca, y su dolor era tal que al ver los reportes de las ganancias tan solo en el Valle de México fue la excusa perfecta para que a punta de pistola se metieran al Cerro del Chiquihuite para robarles la señal, siempre en complacencia del gobierno federal. Incluso hasta el entonces presidente de la Cámara de Comercio de la Radio y de la Televisión fue su empleado en ese arrebato.
Si usted no recuerda y no cree lo que estamos diciendo, allí en pantalla lea lo que dice ese comunicado. Son tan explícitos y seguro muchos ni se acordaban. Textual dice lo siguiente: el costo de la oportunidad de recibir los $40 millones es demasiado alto, ya que implicaría renunciar a la posibilidad de operar en el futuro un canal orientado a segmentos de altos ingresos. O sea, en pocas palabras, TV Azteca amenazaba de que les quitarían el canal sí o sí. No había forma, porque para ellos era una apuesta ambiciosa que sobrepasaba por encima de un acuerdo que ya habían pactado ambas televisoras por 44 millones de verdes. Pero no, Salinas Pliego quería todo el pastel para él, y mediante sus ruines contactos en 2005 lo terminó arrebatando, convirtiéndolo en lo que hoy es ADN 40 Noticias, justo donde sale el capibara San Martín. Solo para que vea la ideología tan rapaz y miserable que practican en Grupo Salinas y la televisora de la Jusco. Me gustaría saber qué piensan los fanáticos del mapache Martinoli y del golpeador García, esos que le croman las pelotas a estos dos empleaduchos de Salinas, que piensan que el jefe de estos dos palurtos hizo todo esto para tener sobre algodones a sus últimos eslabones televisivos antes mencionados. Pero espere, la hipocresía de Salinas Pliego y su familia y de las televisoras no tiene límites, pero eso lo veremos a continuación. Como dijeran por allí, benditas redes sociales. Hace algunos meses, para ser exactos, hace 3 años, por ahí del 2022, el evasor fiscal y dientes de burro, Ricardo Salinas, se subió al carro de su ex empleado, el escorpión tarado, o Alex Montiel, como se llama este gandalla y cornudo. Allí, el tipo explicó básicamente que él no creía en nadie, ni en un ente religioso, y que eso literal era para gente tonta, que él solo creía en él mismo y en su trabajo y que gracias a eso era millonario. Sin embargo, la vida siempre da de vueltas. Cuando generalmente una persona goza de privilegios y le va bien en la vida, ni pela a las deidades. Cree que su éxito será para siempre. Se olvida de lo que sea y, es más, hasta se atreve a insultar la fe popular, como en este caso. Por eso mismo este karma se disfruta. Que Salinas Pliego y sus empresas como TV Azteca estén aniquiladas es algo que se goza en demasía y que incita a la fiesta popular de los mexicanos. Sí, lo digo con mucha honestidad. Estoy feliz de que Salinas Pliego quede en la bancarrota y que sus empresas se vayan a la quiebra. Lo festejo, lo disfruto y sabemos perfectamente bien que eso se va a cumplir en unas semanas más, porque al final todo tiene un límite y también una gran justificación. Por eso mismo, en las últimas semanas el usurero ya no sabe qué hacer, tanto así que hasta mandó al bueno para nada de su sobrino Memo Salinas a rezar con la Virgen en mano. Esa imagen que usted ve en pantalla es tan grotesca, un insulto para los creyentes. Por eso el evasor ahora ha buscado a esas deidades religiosas para encomendarse, porque su emporio está totalmente liquidado. De hecho, como ve en pantalla, este sujeto el día de las Lupes, el pasado 12 de diciembre, se pronunció como un católico guadalupano y un hombre de fe. El tipo, con ese cinismo que se le caracteriza, intentaba llegar a un sector que ya perdió y que no le cree absolutamente nada. Ahora en su versión titulada, "Me está cargando la Gaber y por eso ahora soy creyente", contrasta mucho con lo que comentaba en que le daban lástima y mucha risa a la gente que cree en deidades. Ahora, este hipócrita dijo lo siguiente: "Virgencita de Guadalupe, cubre con tu manto a México. Protege a las familias que viven con miedo a salir a la calle, a los niños que merecen crecer en paz, a las madres que lloran a sus hijos desaparecidos". Vaya estupidez, un himno a la hipocresía, una mentada de madre a los católicos fervientes, y luego completó su panfleto de miseria con lo siguiente textual: "Danos la fortaleza para no rendirnos en esta lucha contra el mal, sabiduría para reconstruir nuestro país y unidad para defender la vida y la libertad. Acompáñanos en la búsqueda por tener un país donde vuelva a florecer la paz, la esperanza y la cordura. Feliz Día de la Virgen para todos".
Salinas Pliego tomaba algo en lo que no cree para simular empatía y creencia con la gente ferviente, los católicos y guadalupanos. El tipo creyó que con eso ganaría adeptos entre la sociedad, mostrando así que ya no saben qué guayabo subirse para no perder para siempre su fortuna y sus privilegios. El tipo renegó de la Virgen, de Dios, de los feligreses, mientras tuvo el poder, el control, el dinero, mientras tuvo el mando. Pero ahora que se ve perdido, en sus patadas de ahogado existe ese cinismo disfrazado de alabanza y de empatía que ni él mismo se lo cree. Imagínense, si al eunuco le da igual lo que la gente piense de su doble moral, ¿acaso cree usted que este tipejo sería buen presidente en caso de que en su 0.0000001% de probabilidades pueda llegar a la presidencia? Para nada. Por eso es el vivo ejemplo de la doctrina que él comulga, el de la ultraderecha. Bien lo decía Carlos Monsiváis, la doctrina de la derecha es la hipocresía. Frase que le queda perfectamente como zapato de Cenicienta a las empresas, televisoras y a todo el consorcio de Salinas Pliego. En el caso de Televisa, recordemos que por años han lucrado con esta deidad, siempre buscando tener clics entre el pueblo de a pie, entre la clase obrera y la clase media baja y baja. De hecho, son sus principales consumidores, aquellos que siguen viviendo con el contenido desgastado y desabrido de la gran ramera Televisa. Y para muestra, solo basta apretar un botón. Esta empresa ha pasado por años lucrando con esto, con un programa, incluso con el visto bueno por la Iglesia Católica Mexicana, la famosa Rosa de Guadalupe, de Carlos Mercado Orduña, un tipo que tuvo una visión cuando fue a la Basílica de Guadalupe allá en el 2005. Allí rápidamente se le vino a la mente la forma de mantener idiotizados a los mexicanos y a su vez promover la fe del catolicismo a través de la Virgen Morena. Y fue crear un programa basado en casos sociales reales y simulados que se dan en México, donde al final el milagro aparece en forma de rosa y viento en la historia. Todo gracias a la fe y a la Virgen de Guadalupe. Esta mezcla de fe, religión, problemas sociales de la vida cotidiana y ficción le llevó a tener este segmento en la cumbre del éxito a Televisa, no solo nacional, sino también internacional. De hecho, es curioso cómo muchas personas a la fecha en pleno 2025 y casi 2026 sigan sintonizando en plataformas de streaming esta clase de contenidos basura de muy baja calidad y sobre todo últimamente sobreactuados, incluso ocupando temas sociales del presente para poder ganar adeptos y jalar rating. Todo al amparo de una deidad como la Virgen María. Una forma de lucrar con la fe, pero a su vez facturando miles de millones de pesos gracias a los fans. Pero aguante, lo que viene es la puntilla final a estas dos televisoras basura, las cuales al paso del tiempo se siguen degradando de manera irreversible. Y yo le pregunto a usted, ¿algún día se imaginó que vería la decadencia y el final de ambas televisoras? Seguro que ni por la cabeza le pasaba que estas empresas intocables terminarían pidiendo tiempo y la hora ante la falta de protección del gobierno. Un privilegio del cual gozaron por años y hoy están no solo desprotegidas, sino en un abismo sin fondo. Sobre TV Azteca ya hemos explicado que su futuro de la mano de Salinas está en el embargo, ya sea con México o con los gringos. Una televisora que está por desaparecer a como la conocemos, aunque la gente del usurero siga simulando, como que nada pasa. Personajes conocidos y desabridos como el mapache Martinoli, el golpeador García, joyas del usurero y parte de la industria del fútbol están en la cuerda floja, al grado de pedir permiso para hacer contenidos en redes sociales, muchas veces insípidos y sin valor sustancial de entretenimiento e informativo, para ganarse una lana extra de aquellos incautos que lo siguen consumiendo, lacayos del mismo sistema que se están extinguiendo. Asimismo, Pati Chismoy, esta vieja ruca pasita que sigue en un pleito con Gloria Trevi. Ahora sin poder e influyentismo, la señora huye del problema, no da declaraciones y ha intentado en algunos espacios de su misma empresa, como por ejemplo con Mónica Farsa y el Capibara San Martín, de limpiar su imagen. En una escena grotesca, ella declaró lo siguiente, solo para que vea hasta dónde llega la corrupción de estos engendros de la Cusco. Textual: sí,
es que se da el juicio es muy importante, pero no tanto como todas las pruebas que tenemos a la mano. A mí no me da miedo pararme y decir las cosas como fueron. Hay que afrontar el problemón cualquiera o el problemita y decir las cosas como son. A lo que Mónica Farsa le preguntó después: ¿por qué nunca han podido llegar a un acuerdo, usted y Gloria? Y la vieja pasa contestó: porque ella no ha querido. Hubo el intento de llegar a un acuerdo. Ella se molestó mucho, pidió una cantidad de dinero. Se le dijo que no, que se podía llegar a tal cantidad de dinero, siempre y cuando ese dinero se depositara en una sociedad que protegiera a las mujeres violentadas. No quiso. Igual, el sin testosterona de Pedrito Sola. A este solo le importa que le den pensión para seguir manteniendo los nepes de su colágeno, que ataja en las calles de la zona rosa donde operaba el quien fuera el sidraloso de Daniel Biñoño. Una completa asquerosidad. Por eso, todos esos personajes yacen apestados por la sociedad, se han convertido en bufones del pueblo y entes con cero credibilidad. El fin de TV Azteca se traduce en simple karma de todos los que construyeron esta empresa basura. ¿Y qué decir de Televisa? Ni su mundial podrá salvarlos. A pesar de que el evento se llevará a cabo en México, sus ganancias, según la calificadora Fitch, son infames, pues la sacó del grado de inversión, pues hay más pérdidas que ganancias. Según los expertos mencionaron lo siguiente: dada la madurez y alta competitividad de la industria de Televisa, Fitch cree que la compañía probablemente necesitará aumentar el gasto de capital para continuar modernizando su red y evitar más pérdidas de suscriptores. A pesar del mundial, el futuro de la empresa del Cuyo Azcárraga sigue cayendo y en 2026 seguirá la misma tendencia. Su muerte será lenta pero efectiva. Entre deudas por los impuestos, recordando que deben más de 4,000 millones de pesos al SAT, y de que las audiencias ya no los consumen, la gran ramera Televisa solo tiene que rezarle al santo para que les dé un poco más de crédito y así puedan fusionarse con alguna empresa extranjera de mayor plusvalía para seguir viviendo al menos con algunos tanques de oxígeno, gracias al público que ve fútbol en sus pobres y tristes canales. Pero dime, ¿sigues consumiendo alguna de estas televisoras? ¿Cuál de las dos te da más repugnancia? ¿Qué le dirías al usurero Salinas Pliego ahora que se volvió católico porque está en la bancarrota? ¿Verás el mundial por Televisa? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.